las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo y Europcar Tattersall, tu solución en movilidad. Arrienda tu vehículo en simples pasos en europcar.cl, tu solución en movilidad a lo largo de todo Chile. Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones es importante pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel desde siempre. Y hoy más que nunca, Colmena está contigo. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel? Muy bien también, pues. Qué bueno. Hacíamos el análisis al comienzo del programa a las 7 de lo que está en juego hoy día en la elección de Estados Unidos y estas diferencias bien marcadas entre Kamala Harris y Donald Trump. Así te venía escuchando en el auto. Claro, pero decíamos también que está el componente chileno y la mirada que tienen los chilenos respecto de las propuestas económicas que cada uno de los dos candidatos tiene y la típica pregunta, ¿cuál le conviene más al país? Porque al final uno siempre es ombliguista, siempre se mira el ombligo. Sí, inevitablemente. Inevitable, pero también ¿Qué va a ser mejor para uno? también es comprensible. Po. Es comprensible, si estamos acá. Obvio. Pero efectivamente, además una elección en la que los temas económicos son fundamentales. Para muchos probablemente los temas que más van a definir la elección tienen que ver con los temas económicos. Así lo dice por lo menos una encuesta de Gallup que se hizo el 9 de octubre, que de una lista de 22 temas decían que la economía podría ser un factor importante para 9 de cada 10 votantes. O sea, 9 de cada 10 votantes el tema económico era importante. Según esa misma encuesta, Gallup, la percepción mayoritaria, un 54%, cree que Trump manejaría mejor la economía que Harris, en esa encuesta en particular. Y por lo tanto estamos hablando de un tema muy importante, no solamente para Estados Unidos, por supuesto, principalmente para Estados Unidos, pero considerando que estamos hablando de la economía más importante del mundo, es algo muy importante también para el resto de la economía global y, por supuesto, para Chile, que es una economía pequeña y abierta al mundo. Hacemos un rápido recorrido a las propuestas económicas de los dos candidatos. Trump se refiere al tema inflacionario, por supuesto, que ha marcado el debate económico de los últimos años y los últimos meses en Estados Unidos. Él dice que quiere controlar la inflación a través de los costos de la energía, esto es, desregulando y aumentando la explotación de petróleo y de gas. Prometió en el tema impositivo a extender los recortes de impuestos que promulgó el año 2017. Él ya bajó los impuestos en 2017, esa reducción de impuestos vencía y él propone extender esa reducción de impuestos y además bajarlos aún más para aquellas fábricas o aquellas empresas que fabriquen sus productos en Estados Unidos. El tema arancelario es el tema más polémico de las propuestas de Donald Trump. Él habla de un aumento de aranceles de 60% para los productos importados desde China, ¿ya? Y también habló de aranceles de entre un 10 y un 20% para los productos importados en general, desde cualquier otro país del mundo. En el caso de Harris, ella carga para bien o para mal con los resultados económicos de la administración de Joe Biden, donde ella era vicepresidente. Digo para bien porque la economía de Estados Unidos se ha visto fortalecida en los últimos meses, ha mejorado en los últimos meses, pero los años de inflación dura que vivieron en el pasado han dejado una sensación dura en los bolsillos de los norteamericanos, ¿ya? Propone crear una economía de oportunidades muy enfocada en la clase media. Ha hablado de planes para combatir el aumento abusivo de precios, que genera muchas dudas también cómo eso se va a implementar. También habla de impulsar la construcción de viviendas para aquellos que compren por primera vez, y también se refiere también al tema impositivo, en donde si bien propone algunos recortes para las clases medias y también para quienes estén desarrollando nuevos negocios, emprendimientos, cosas por el estilo, propone también un aumento al 28% del impuesto corporativo, es decir, totalmente al revés de lo que propone Donald Trump. Bueno, todas estas medidas, por supuesto, lo decíamos, afecta a la economía global, afecta al mundo y también nos afecta a Chile. Y entonces nosotros salimos a hacer la pregunta que se hacía Juan Manuel. Fuimos a preguntarle a varios economistas qué es mejor para Chile. Digamos, la pregunta concreta es, ¿qué escenario es mejor para la economía chilena? ¿Trump
o Harris, ¿ya? Y fuimos a preguntarle a distintos economistas de distintos sectores, además, para que no nos digan que estamos tendiendo la vara para uno de los dos lados. A ver, partamos por Vittorio Corvo. ¿Ya? Vittorio Corvo fue presidente del Banco Central y probablemente es uno de los economistas más destacados y respetados de este país. ¿Qué responde don Vittorio con absoluta claridad? A ver. Creo que el escenario de Harris es mejor que uno de Trump para Chile, para América Latina y para el mundo. Así, se la jugó, digamos. Cree que el escenario de Harris es mejor que el de Trump. ¿Cuáles son los argumentos que expone Vittorio Corvo? Bueno, primero el tema arancelario. Él cree que los aranceles de 60% para China, de entre 10 y 20% para el resto del mundo, van a generar un efecto inflacionario. Además, van a generar represalias de otros países, especialmente desde China, y eso va a llevar a un mayor proteccionismo en la economía global, y eso afecta a los países pequeños y abiertos al mundo, como es el caso de Chile. Entonces, ahí hay un primer tema. El tema arancelario, sin duda, es uno de los principales temas que afectaría a Chile, además considerando que estamos entre dos países que son nuestros dos principales socios comerciales. China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es nuestro segundo principal socio comercial. Y nosotros quedamos como, no decís como el jabón del sándwich, porque me parece muy elegante, quedamos como las mortadelas. Más o menos. Hay entre medio de esa pelea de titanes. De esa pelea de titanes en la que inevitablemente, claro, uno sale muy trasquilado. Y en la que probablemente se podría dar. Obviamente hay que mencionar que todas estas cosas son promesas de campaña, que uno no sabe con qué nivel de magnitud van a terminar ocurriendo, en definitiva, pero son los elementos con los cuales uno puede hacer el análisis en este momento. En lo fiscal, don Vittorio Corvo cree que las promesas de bajas de impuestos y extender estas bajas de impuestos que les comentaba recién que ha propuesto Trump y compensados con dudosos recortes de gastos. Él dice que la campaña de Trump promete recortes de gastos, pero que son dudosos que efectivamente vayan a llegar a puerto. Va a generar un salto en el déficit fiscal. Un salto en el déficit fiscal que ya bordea el 7%. O sea, ya, voy a bajar impuestos y para compensarlo voy a reducir gastos. Lo que pasa es que no queda tan claro por dónde reduciría gastos y si efectivamente se logra cumplir y por lo tanto esto puede generar un aumento del déficit, es lo que dice Vittorio Corvo. Bueno, y lo hemos vivido acá en Chile y muchas veces las promesas de reducción de gastos son muy difíciles de llevar a cabo. Y eso le puede dar un impulso a la inflación también. Eso también puede. Entonces, ese es el otro argumento del economista Corvo. Estas dos situaciones, mayor proteccionismo, mayor déficit fiscal, va a llevar a la Fed inevitablemente a responder con una alza de tasas de interés para controlar la inflación. Eso va a terminar en una apreciación del dólar y esa combinación, dice él, dólar fuerte, tasas de interés altas, no son buenas para los países emergentes y para Chile en particular. Esos son los principales argumentos que plantea Vittorio Corvo, incluido otros que tienen que ver más con el momento geopolítico. ¿Y qué dice él de Kamala Harris? ¿Qué es lo que dice Corvo? Kamala Harris dice no es muy distinto a lo que está haciendo hoy día Biden, que también hay proteccionismo. O sea, recordemos que Joe Biden mantuvo muchas de las iniciativas proteccionistas que había iniciado Trump en su primer mandato, pero es menos duro que lo que plantea Trump. Entonces, no es bueno, pero es menos malo que lo que está planteando Trump. Bueno, después se mete en otros aspectos que tienen que ver con la debilidad que se podría generar en las instituciones. Recordemos que Donald Trump ha criticado a instituciones, incluso ha hablado de la Fed. De su autonomía, claro. Muchos ven un riesgo ahí en la autonomía de la Fed y también el riesgo geopolítico que se podría generar en un gobierno de Donald Trump en los conflictos que se están dando hoy día en Ucrania, en Medio Oriente y en distintas partes del mundo. Entonces, Vittorio Corvo es bien claro en su análisis. Otra economista... O sea, perdona. Lo que está diciendo que me parece que no es menor. O sea, no solamente dice que un gobierno de Trump puede amenazar, debilitar el Estado de Derecho, sino que deteriorar, en el fondo, las alianzas globales. Claro. Respecto a las posturas que puede asumir cuando vemos que Putin avanza en Ucrania y que Donald Trump dice que podría terminar esa guerra. No sabemos cómo y cuándo, de qué manera, lo que ocurre en Corea del Norte, lo que pasa con Irán, lo que pasa con China. Como que en el fondo el discurso de Trump pareciera ser un discurso en el que Vittorio Corvo en estricto rigor no confía. Ahí ve un escenario de muchísimo más riesgo Vittorio Corvo respecto de lo que pase
en la economía, en los distintos conflictos que se están dando globalmente, que lo que podría ocurrir con el de Harris. ¿Qué otras Voy a ir muy rápidamente, pero hay una economista, Francisca Pérez, por ejemplo, que se la juega específicamente con lo que va a pasar en el dólar. Ella dice que ninguno de los dos candidatos son buenos, justamente porque en ambos candidatos se ve un deterioro fiscal. En ambos candidatos se ve un deterioro fiscal. Lo que pasa es que en el caso de Donald Trump se ve un mayor deterioro, y eso podría terminar afectando, por lo que decíamos recién respecto de las tasas de interés y la Fed, podría terminar afectando el tipo de cambio. Ella apuesta a que si Trump gana, el tipo de cambio podría terminar en el dólar en unos 950 pesos y una tasa de interés en Chile entre 5 y 6%. En cambio, si es Kamala Harris, sería 900 pesos, entre 900 y 950, y una tasa de interés entre 4,5 y 5,5%. Veía también un análisis de la Raín Vial, que dice que en el caso de que gane Trump, el tipo de cambio podría aumentar hasta 1.100 o 1.200 pesos a partir del 2026, mientras que en el caso de Harris el dólar caería a 900 pesos. Veamos otra economista, la Cecilia Cifuentes, ¿ya? Cecilia Cifuentes, que es una economista de derecha. Que trabajó con Kast, ¿no? Claro, ella en la campaña pasada fue parte del equipo programático económico de José Antonio Kast. Cecilia Cifuentes, para adelantarte, también se la juega por Kamala Harris. Cree que es menos malo, ¿ya? Con ese matiz, es menos malo para Chile que sea Kamala Harris, que sea Donald Trump. Ahora, en su argumentación, Cecilia Cifuentes dice que los dos candidatos, las propuestas económicas no son buenas en ambos candidatos, que no existen grandes diferencias para América Latina y Chile, salvo en el tema de la visa waiver. Ella dice, hay algo más probabilidades de que Chile pierda la visa waiver con Trump, ¿ya? Que es un tema que es importante también para nosotros. Claro, más que con Trump, porque eso al final depende del Congreso en buena medida. Claro. Que se hagan cambios más estructurales. Lo que hay que mirar es la composición del Congreso, del que se ha hablado poco porque todas las miradas están puestas respecto a la elección presidencial, pero también hay que mirar qué podría ocurrir si hay un fortalecimiento del Partido Republicano, que ha tenido el discurso más anti-visa waiver respecto al país, un país como el nuestro. Y justamente en ese punto es en el que se mete la Cecilia Cifuentes para determinar su decisión, porque ella dice, aquí lo relevante es lo que pase con la economía global, y que eso sí nos impacta como país. Ella piensa que ambos candidatos son malos, que sus planteamientos no son buenos, pero le preocupa que un triunfo de Trump venga acompañado con un Congreso republicano, ¿ya? Y por eso ella diría, hay que votar Harris, ¿ya? Justamente para que tenga el contrapeso del Congreso, ¿ya? Son algunas de las posiciones. También se lo preguntábamos al expresidente del Banco Central, Roberto Saller, que también, por supuesto, él cree que Trump sería peor para Chile, y también Ignacio Briones, exministro del presidente Piñera, que también menciona una serie de elementos para decir que le parece que la opción menos negativa para la economía chilena es Kamala Harris, y menciona varios de los argumentos que ya hemos dado acá: libre comercio, proteccionismo recargado, factores geopolíticos y el déficit fiscal, que son los principales temas. O sea, en definitiva, así como raya para la suma, si uno tuviera que sumar a los 10 economistas que citamos el día de hoy en Diario Financiero, la verdad es que a nadie se le ve muy entusiasmado con las propuestas económicas de Kamala Harris. O sea, tampoco es que sea con mucho entusiasmo, pero... Pero lo que pasa es que uno tiende a pensar, probablemente así como en la mirada distante, que muchos empresarios y economistas están mucho más con Trump que con Kamala Harris. Y no es el caso. No es el caso. O sea, hay mucho temor respecto de un gobierno de Trump, y especialmente si es que logra tomar el control del Senado, porque no olvidemos que hoy día, primero, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes son 435 escaños, claro, para un mandato de 2 años, porque no olvidemos que 2 años después hay una nueva elección, y se renueva 1/3 del Senado, y actualmente los demócratas tienen el control del Senado y los republicanos el control de la Cámara de Representantes, claro. Y aquí el temor es que los republicanos tomen el control del Senado, y un triunfo de Donald Trump le podría dar mucho poder. Mucho poder. En cambio, por eso hay quienes dicen es probable que los republicanos tomen el control del Congreso, y por eso es que el contrapeso sería bueno teniendo una Kamala Harris, que poco podría hacer, claro, con un... O sea, básicamente es paralizar el país. Bueno, de hecho, Roberto Saller lo dice en una de sus planteamientos, dice, si gana Harris seguiremos en lo grueso, en más de lo mismo, pero con Trump sería mucho peor. Entonces, hay cierto consenso en que digamos, entre los 10 economistas que citamos,
que Trump sería peor para la economía chilena que Harris. Hay que No estar- con mucho entusiasmo por las propuestas de Harris, pero sí claramente sería peor un mandato de Trump. No estamos conformando con tan poco. O sea, así como, ojalá que se mantenga así como el status quo, que no puedan hacer mucho. Esa es como con la sensación con la que uno se queda de conformidad. Oye, ojo con la Reserva Federal esta semana. Sí, porque de repente uno no lo tiene tan en la retina porque estamos todos con los ojos puestos en la elección, pero el jueves se conocen nuevos datos de tasa de interés de la Fed. Es su penúltima reunión del año y el mercado le da altísimas probabilidades, por supuesto, a un nuevo recorte de 25 puntos de la Fed en esta reunión. Hay que ver cómo se lee esa decisión este jueves y si a esas alturas vamos a tener los resultados o no. Muy bien, pues. José Tomás Santamaría, un abrazo, conversamos el viernes. Nos conversamos el viernes. Que esté muy bien, ¿eh? 8:01. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad.